Corre, 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 corre. Mira esto. Mira todo lo que está pasando aquí. ¡Guau! Hace apenas unos momentos, Francia entró en un nivel de peligro que muchos jamás habrían imaginado posible. No se trató de un solo desastre, ni de una sola región, sino de una convergencia que se desplegó simultáneamente en todo el país. Tormentas invernales sin precedentes congelaron departamentos enteros, derrumbando techos, cerrando carreteras y líneas de trenes regionales, y atrapando a miles de personas en un frío mortal. En otras zonas, lluvias incesantes e inundaciones repentinas arrasaron con bistros y panaderías, arrancaron casas de campo y obligaron a familias a huir sin previo aviso. Sin embargo, lo que realmente preocupa a mucha gente es el propio mar. A lo largo de la costa de Bretaña, olas gigantescas desbordaron diques, inundando carreteras y puertos mientras los espectadores se quedaban paralizados, esperando la siguiente oleada inesperada. Lo que sacudió al país no fue una sola tragedia, sino la forma en que estas señales se sucedieron tan estrechamente. Diferentes elementos, diferentes regiones. Un solo instante. ¿Es esto simplemente un caos o una advertencia? Tengan paciencia, porque lo que sigue podría explicar por qué muchos la consideran la mayor tragedia que jamás haya azotado a Francia y por qué el mundo observa con temor. En las últimas semanas, Francia ha entrado en una fase meteorológica que ya no puede describirse como estacional ni rutinaria. En vastas zonas del país, frío extremo, fuertes nevadas, vientos violentos e inundaciones repentinas se suceden simultáneamente, presionando a las comunidades desde múltiples direcciones sin tregua. Lo alarmante no es solo la gravedad de cada evento, sino la estrecha coincidencia entre ellos. Tormentas invernales sin precedentes han congelado regiones enteras. Ciudades sepultadas bajo el hielo y la nieve mientras las temperaturas caen a niveles peligrosos. Los fuertes vientos hacen que la sensación térmica se sienta muy por debajo de lo que indican los termómetros, lo que hace que incluso una breve exposición al aire libre sea mortal. En algunas zonas, la congelación puede ocurrir en cuestión de minutos sin la protección adecuada. Se emiten alertas de emergencia repetidamente, pero el frío persiste, implacable y opresivo. La nevada no fue suave. La nieve densa y acumulada pesa sobre techos, estacionamientos y almacenes. Los techos se han derrumbado sin previo aviso. Citroën 2 caballos aplastados. Las calles desaparecen bajo capas de hielo y nieve, paralizando bares y panaderías. La ventisca ha cerrado carreteras y líneas de trenes regionales, dejando varados a miles de viajeros lejos de casa, sin saber cuándo se reanudará el servicio. Al mismo tiempo, otras regiones se enfrentan a la amenaza opuesta. Las lluvias incesantes y el rápido deshielo han desbordado los ríos. Las inundaciones inundan las calles, arrastran Citroën 2 caballos y llenan las casas de campo en cuestión de horas. Las familias que se preparaban para las gélidas temperaturas se encuentran repentinamente huyendo de la crecida de las aguas. Lo que deberían haber sido estaciones separadas ahora se están fusionando. Frío extremo, fuertes nevadas, ventiscas, inundaciones. Estas condiciones ya no llegan una a una. Se acumulan. La infraestructura se ve forzada al límite. Los rescatistas trabajan en condiciones peligrosas, a menudo sin descanso. Los hospitales informan de un aumento repentino de ingresos relacionados con hipotermia, lesiones relacionadas con el clima y accidentes. Los sistemas diseñados para la previsibilidad luchan bajo una presión constante. Pero incluso antes de que el invierno afloje, las inundaciones comienzan en otros lugares. En otras partes del país, la lluvia incesante ha caído durante días sin descanso. Las aguas de la inundación continúan inundando las calles, arrasando Citroën 2 caballos y sumergiendo casas de campo. Las familias que se preparan para el frío intenso se encuentran repentinamente huyendo de la crecida de las aguas. El frío extremo, las fuertes nevadas, las ventiscas y las inundaciones se superponen tan estrechamente que hay poco tiempo para recuperarse antes de que llegue la próxima crisis. Los servicios de emergencia trabajan en condiciones mortales. Los hospitales informan de un número creciente de ingresos relacionados con hipotermia, lesiones relacionadas con el clima y accidentes. Y, sin embargo, la respuesta pública está menguando. Informes de techos derrumbados, apagones generalizados, pueblos inundados y muertes aparecen a diario. Llenan las noticias, aparecen en las pantallas y desaparecen en segundos. Lo que una vez causó
La alarma apenas se percibe ahora. La gente suspira, niega con la cabeza y sigue adelante. Una tragedia pasa, rápidamente reemplazada por el siguiente titular. Muchos ya no se preguntan, ¿por qué sucede esto? En cambio, la respuesta se ha vuelto más fría, más silenciosa, simplemente otro desastre. Las Escrituras advirtieron sobre esta condición hace mucho tiempo. Amós 6 ofrece una crítica escalofriante: no se lamentan por la ruina de la nación. Esta advertencia no se refiere a los patrones climáticos ni a las fuerzas naturales. Se refiere a corazones que ya no responden a las advertencias, la pérdida ni el sufrimiento. Desde la perspectiva bíblica, el entumecimiento no es resiliencia. Es peligro. La Biblia enseña constantemente que el momento más frágil para una sociedad no es cuando aumenta la calamidad, sino cuando desaparece el dolor. Cuando las personas dejan de sentir el peso de la pérdida, dejan de reflexionar, dejan de preguntarse qué significan estos eventos, las señales de advertencia ya se han instalado en su interior. Los desastres no endurecen los corazones por sí solos. La repetición sí. La familiaridad atenúa la urgencia y la normalización reemplaza al discernimiento. Jesús advirtió que las estaciones finales parecerían ordinarias en la superficie. Aunque la angustia se multiplicaba bajo la superficie, la gente continuaría con sus rutinas diarias, asumiendo estabilidad incluso mientras los cimientos se derrumbaban, no por inconsciencia, sino por inconmovibilidad. Por eso las Escrituras enfatizan tanto la vigilancia, no para crear miedo, sino para protegerse de la indiferencia. Cuando el desastre se vuelve rutinario y la conciencia deja de conmover, la sociedad entra en su estado más vulnerable. No porque la naturaleza se haya fortalecido, sino porque la sensibilidad humana se ha desvanecido. Si los desastres ya no nos conmueven. Si la pérdida ya no nos conmueve. ¿Qué sucede cuando las advertencias se hacen más fuertes y ya no hay respuesta? Acompáñenme, porque comprender la respuesta humana podría ser la clave para reconocer lo que estas señales realmente nos piden. Hace apenas unas horas, la costa de Bretaña fue azotada por una serie de poderosas mareas que dejaron a los residentes aturdidos e inseguros. Olas de más de 5 metros de altura desbordaron los diques diseñados para proteger las carreteras y los puertos costeros. El agua se adentró tierra adentro, inundando calles y provocando alertas urgentes en toda la región. No se trataba de una tormenta aislada. Se trataba de una secuencia que se desarrolló demasiado rápido como para que la costa se recuperara. Sucesivos sistemas de tormentas atlánticas chocaron con la costa en rápida sucesión, sin dar respiro al océano. Los vientos del sur empujaron grandes volúmenes de agua tierra adentro a medida que llegaban oleajes profundos originados a miles de kilómetros de distancia, con una enorme energía almacenada. Al mismo tiempo, las mareas vivas elevaron el nivel base del océano, permitiendo que cada ola comenzara a un nivel ya alto. Lo que siguió fue predecible, pero aún así devastador. Las playas desaparecieron. Las dunas se erosionaron. Los malecones, considerados durante mucho tiempo amortiguadores, quedaron fácilmente sumergidos. No fue una sola ola, sino muchas. Las marejadas ciclónicas se acumularon. Las marejadas de larga duración llegaron con pausas ominosas entre ellas, creando peligrosas calmas que daban la ilusión de que lo peor había pasado. Durante estos momentos de calma, la gente regresó a los embarcaderos, malecones y costas. Las cámaras aparecieron. Las advertencias se desvanecieron. La familiaridad reemplazó la precaución. Entonces, sin previo aviso, una ola masiva se adentró en el interior, rompiendo barreras, arrasando carreteras e inundando puertos en segundos. Los científicos explicaron que las olas con una separación de 18 a 20 segundos liberan una enorme energía en una sola y poderosa oleada. Los datos de las boyas confirmaron olas de más de 5 metros de altura, con una fuerza capaz de superar incluso las defensas reforzadas. Los socorristas cerraron las playas. Los puertos emitieron órdenes de evacuación. Las autoridades repetían el mismo mensaje una y otra vez: no subestimen el océano. Sin embargo, muchos seguían reuniéndose cerca de la orilla. Las redes sociales se inundaron de imágenes dramáticas, a menudo consideradas un espectáculo en lugar de una advertencia. Cada calma en el oleaje aumentaba la confianza humana, incluso cuando los expertos enfatizaban que la siguiente ola podría llegar en cualquier momento.
Los pronósticos predijeron repetidas tormentas, lo que sugería que la costa de Bretaña podría permanecer sitiada durante días. Las Escrituras hablan directamente de momentos como este. Proverbios 22:3 añade una advertencia más contundente. El hombre prudente ve el peligro y se refugia, pero los ingenuos persisten y sufren. Un pensador afirma, el peligro no es solo el poder del mar. Es la tendencia humana a confiar en los momentos de calma e ignorar las advertencias. Cuando el peligro recurrente se vuelve familiar, la vigilancia se desvanece, la sabiduría da paso a la confianza y el silencio se confunde con paz. Entonces, cuando las olas rugen y suenan las advertencias, ¿buscan la gente refugio o esperan hasta que el agua les llegue a los pies? Quédense con nosotros, porque los patrones que se están formando sugieren que el mar no ha terminado de hablar. En el corazón de la región de Creuse, ha comenzado a surgir una advertencia diferente. Una que no llegó con tormentas, lluvia ni sistemas meteorológicos visibles. En la región de Creuse, agua turbia inundó repentinamente las carreteras sin que la lluvia lo explicara. El asfalto se hinchó, agrietó y partió a medida que la presión bajo la superficie se liberaba. Lo que ascendía no era agua cristalina de la inundación, sino un líquido espeso y marrón con olor a tierra y descomposición, como si el suelo mismo estuviera siendo forzado a abrirse. En cuestión de horas, largos tramos de carretera se volvieron traicioneros. Grietas similares comenzaron a aparecer en tierras de cultivo y caminos rurales vecinos, cortando campos y asfalto con una precisión inquietante. Estas fracturas se extendían cientos de metros, cruzando límites de propiedad en trayectorias anormalmente rectas. No había tormentas en la superficie, ni escorrentía, ni ningún desencadenante evidente desde arriba. Los geólogos señalaron la tensión interna bajo la superficie, no la erosión ni las aguas superficiales. La presión había ido aumentando silenciosamente bajo tierra y finalmente había encontrado una salida. Al principio, muchos residentes asumieron que la causa eran tuberías rotas o defectos de construcción. Los eventos se descartaron como problemas de infraestructura local. Lamentable, pero manejable. Pero a medida que las grietas se ensanchaban y el agua seguía subiendo desde abajo, la confusión sustituyó a la certeza. Se cerraron carreteras, se ampliaron los desvíos. Sin embargo, la rutina diaria se reanudó rápidamente. Algunas personas filmaron el suelo agrietándose bajo sus pies y compartieron vídeos en línea por curiosidad más que por preocupación. Se cuestionaron los cierres de carreteras. Se criticaron los retrasos. Muchos buscaron la tranquilidad de que no era nada grave. Lo que hacía la situación más preocupante no eran solo los daños, sino la falta de tiempo. No había lluvia a la que culpar, ni tormenta a la que señalar. El suelo mismo se había movido. Sin embargo, en lugar de reflexionar, la mayoría esperaba explicaciones, respuestas técnicas, declaraciones oficiales, cualquier cosa que permitiera que la vida continuara sin cambios. Las Escrituras hablan directamente de momentos como este. Isaías 12:19 declara, la tierra se ha desgarrado, la tierra está destrozada. Oseas 4:3 añade, por tanto, la tierra se enlutará, y todos sus habitantes languidecerán. Jesús mismo advirtió de un tiempo de angustia en la tierra, con perplejidad, confusión y falta de claridad, cuando el entendimiento falla junto con la estabilidad. En la Biblia, la tierra fracturada a menudo se asocia con un pueblo desorientado. Cuando el suelo se rompe sin previo aviso, no se presenta como un fallo aleatorio, sino como una exposición, una presión oculta que se revela, una supuesta estabilidad que se pierde. Cuando la tierra misma se agita sin lluvia, la advertencia no es solo geológica, sino moral. ¿Qué sucede cuando la presión ya no puede ocultarse, ni en el suelo ni en la conciencia humana? Quédense con nosotros. Porque cuando la tierra empieza a hablar, rara vez es la última señal. En varias regiones de Francia, un fenómeno silencioso pero profundamente perturbador ha comenzado a llamar la atención. El cielo nocturno natural está desapareciendo. En varias zonas, la oscuridad no llegó por completo durante largos periodos. Durante 72 horas consecutivas, la noche no se instaló como se esperaba. No hubo una transición clara del crepúsculo a la oscuridad. En cambio, un resplandor tenue, frío y antinatural se cernía sobre las calles, los bistros, las panaderías y las carreteras. No era la luz de la luna. No era la luz del sol reflejada.
Era una iluminación plana y sin vida que difuminaba la línea entre el día y la noche. Las casas de campo permanecieron bañadas por un tenue resplandor mucho después del anochecer. Las calles parecían perpetuamente iluminadas, como si el tiempo se hubiera detenido. La vida continuaba, pero algo esencial parecía faltar. La gente reportaba dificultad para dormir. La ansiedad aumentaba. Se instaló una sensación de desorientación, no relacionada con un miedo en particular, sino con la propia ausencia de descanso. El cuerpo humano se construye en torno a ciclos de luz y oscuridad. Y cuando estos ritmos se alteran, el efecto no es sutil. Muchos describieron una tensión constante, una incapacidad para percibir el final del día. La fauna reaccionó de forma aún más visible. Se observaron aves volando y cantando durante horas que deberían haber permanecido en silencio. Animales que normalmente se mueven al amparo de la noche se comportaron de forma impredecible. Patrones que se habían mantenido estables durante generaciones de repente parecían confusos. La creación misma parecía perturbada por la pérdida de la oscuridad. Rápidamente se difundieron vídeos en línea que mostraban cielos brillantes a altas horas de la noche. Una pregunta seguía apareciendo en los comentarios. ¿Por qué no está oscuro? Los científicos ofrecieron explicaciones relacionadas con las condiciones atmosféricas, la contaminación lumínica y la nubosidad que refleja la luz artificial. Las explicaciones abordaron la mecánica, pero no disiparon la inquietud, ya que la incomodidad no era solo física, sino espiritual. A lo largo de las escrituras, la oscuridad no se presenta como algo intrínsecamente malo. Se presenta como algo necesario. El Salmo 19:2 declara: los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Cuando el cielo nocturno se oscurece, esta declaración se debilita. Las estrellas desaparecen. El silencio se desvanece. Los recordatorios de la escala y la humildad se desvanecen con ellas. En el lenguaje bíblico, que la luz reemplace a la oscuridad de forma antinatural no es progreso. Es una distorsión. Refleja un mundo que se vuelve más brillante en la superficie mientras pierde profundidad en el fondo. Una cultura que ya no se detiene. Un pueblo que ya no se siente cómodo con la quietud. La desaparición del cielo nocturno no es solo una preocupación ambiental. Es un símbolo. Cuando la oscuridad se desvanece, el reflejo se desvanece con ella. Y cuando el reflejo desaparece, pronto llega la advertencia. Entonces, si la humanidad ya no puede tolerar la oscuridad, ¿cómo reconocerá la luz cuando realmente importa? Quédense con nosotros, porque cuando incluso la noche comienza a cambiar, puede que nos obligue a mirar hacia adentro antes de que sea demasiado tarde. En el sureste de Francia, se está produciendo una transformación silenciosa. El lago Serre-Poncon, antaño un vasto y fiable embalse, ha retrocedido a niveles sin precedentes. El cambio no se produjo de repente. Se produjo lentamente, temporada tras temporada, hasta que lo que una vez estuvo oculto bajo la superficie comenzó a emerger. A lo largo de los muros de la presa, un anillo blanco marca ahora cuánto ha retrocedido el agua. Se yergue como un registro visible de la ausencia, trazando el contorno de donde el agua una vez sostuvo todo lo que había debajo. Bajo esa línea, el paisaje cuenta una historia diferente. Sedimentos agrietados se extienden por el lecho del lago expuesto. La roca blanqueada por el sol está desnuda. Restos enterrados durante décadas por el agua ahora yacen expuestos. Entre los descubrimientos más sorprendentes se encuentra un naufragio corroído, revelado no por la violencia ni la tormenta, sino por la retirada. El navío no se rompió. No fue destruido por las olas. Permanece prácticamente intacto, congelado en tierra firme. Lo que falló no fue la estructura en sí, sino el elemento que una vez lo sostuvo. Este detalle importa. El barco no se derrumbó al aumentar la presión. Se volvió inútil cuando el soporte desapareció silenciosamente. Durante generaciones, el lago Serre-Poncon simbolizó la estabilidad. Proveía agua, abastecía las ciudades y reforzaba la confianza en que los sistemas esenciales perdurarían. Sin embargo, a medida que el agua retrocedía, expuso cómo todo se había vuelto dependiente de una sola fuerza sustentadora. Cuando esa fuerza se retiraba, lo que funcionaba normalmente quedaba varado. Las escrituras definen el agua precisamente de esta manera. En Génesis 7 y 17,
La crecida de las aguas no se describe simplemente como destrucción, sino como revelación. Lo que flota sobrevive. Lo que no perdura queda expuesto. Isaías 24:4 se hace eco de la condición opuesta, advirtiendo de una tierra que se marchita y se desvanece, contaminada bajo sus habitantes. En ambos casos, el agua no es aleatoria. Su presencia o ausencia revela la verdad. El retroceso del lago Serre Poncon no es solo una preocupación ambiental. Es un momento simbólico. Muestra cómo los cimientos pueden ponerse a prueba silenciosamente, no mediante una catástrofe repentina, sino mediante una retirada gradual. Los sistemas construidos sobre suposiciones se ven afectados cuando las condiciones de las que dependen ya no se sostienen. Lo que hace que este momento sea inquietante es lo ordinario que parece. Sin alarmas, sin pánico, solo el agua retrocediendo poco a poco mientras la confianza tarda en ajustarse. Monique, una residente local, observa este cambio con preocupación. Por lo tanto, la pregunta debe plantearse con claridad: ¿qué falla cuando el elemento que lo sostiene se desvanece silenciosamente? Quédense con nosotros, porque lo que se está descubriendo ahora podría señalar verdades más profundas bajo la superficie mucho antes de que lleguen las consecuencias plenas. En la Camarga, ha comenzado a desarrollarse un tipo diferente de perturbación. Una que no llegó con viento, lluvia ni sirenas de alarma. Sin una explosión ni ningún detonante visible, el propio suelo cedió. Un enorme sumidero se abrió repentinamente, arrastrando un bosque de árboles de marisma hacia el interior, como si la tierra debajo se hubiera derrumbado silenciosamente. Los árboles que habían permanecido allí durante décadas se doblaron, se partieron y luego desaparecieron bajo la superficie en instantes. No hubo tormenta arriba. No se registró ningún terremoto. El derrumbe se produjo desde abajo. A lo largo de los bordes de las marismas cercanas, el agua comenzó a hervir repetidamente, subiendo y bajando como si la tierra misma exhalara. Los testigos describieron profundos ruidos bajo sus pies, seguidos de sonidos apagados y rugidos sostenidos que parecían emanar de cámaras subterráneas que se abrían y se movían. Los sonidos no eran agudos ni ásperos, sino pesados y prolongados, lo que sugiere movimiento muy por debajo de la superficie. Los geólogos han señalado la ruptura de las cúpulas de sal y el movimiento de los gases atrapados como factores contribuyentes. Se sabe que las capas subterráneas de la Camarga son frágiles, moldeadas por el agua que disuelve la caliza con el tiempo. Las cavidades se forman silenciosamente, ocultas a la vista hasta que el peso de la superficie se vuelve demasiado grande para soportarlo. Entonces, sin previo aviso, la superficie se derrumba. Esta explicación explica la mecánica, pero no disipa la inquietud, ya que lo que falló era invisible. El colapso reveló cuánto dependía de estructuras invisibles. En las Escrituras, la apertura de la tierra tiene una gran importancia. Números 16, 32-33 registra un momento en que la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus hogares. El pasaje no trata de geología aleatoria. Trata de una inestabilidad oculta que llega a su límite. En la Biblia, cuando el suelo se abre, es señal de que lo que estaba falsamente sostenido ya no puede sostenerse. El socavón en la Camarga no destruyó con fuego ni inundación, eliminó el soporte. Lo que estaba arriba simplemente no tenía nada debajo. Este patrón aparece una y otra vez en las Escrituras. El juicio no siempre llega con un estallido. A veces llega como una retirada, como una exposición, como la repentina comprensión de que lo que parecía sólido descansaba sobre algo ya comprometido. Lo que hace que este momento sea aterrador es su familiaridad. La Camarga ya ha visto derrumbes antes. La gente sabe que existen. Y, sin embargo, la vida continúa como si la tierra siempre fuera a resistir. Se construyen casas de campo, se recorren caminos, crecen los bosques. La confianza perdura hasta que ya no puede. La Biblia advierte que los cimientos importan más que las apariencias. Cuando los soportes ocultos fallan, el derrumbe no es dramático. Es inevitable. Entonces, ¿qué sucede cuando los soportes ocultos ya no pueden sostener la tierra y las vidas construidas sobre ellos? Quédense con nosotros, porque cuando la tierra se abre desde abajo, rara vez es la última advertencia. A medida que las perturbaciones continúan, se está produciendo un cambio más silencioso. Un cambio que no implica tormentas, inundaciones ni derrumbes.
Ocurre dentro de las casas de campo, dentro de las rutinas y dentro de la mente humana. Después de que la inquietud inicial se calma, muchas personas no se detienen a reflexionar. En cambio, se adaptan. Cuando las noches ya no parecen noche, las cortinas se cierran con más fuerza. Cuando el cielo brilla de forma antinatural, las pantallas se iluminan con más intensidad. Cuando dormir se vuelve difícil, se modifican los horarios, se reinician las alarmas y el agotamiento se acepta como normal. En lugar de preguntar por qué. Si algo parece ir mal, muchos simplemente encuentran maneras de vivir con ello. Esto no es resiliencia. Es adaptación. En las regiones afectadas, las personas reportan el mismo patrón. Las primeras noches de perturbación traen ansiedad y confusión. Las noches siguientes, irritación. Luego, poco a poco, lo anormal se integra a la vida cotidiana. Las conversaciones pasan de la preocupación al fastidio. Lo que antes perturbaba apenas interrumpe la rutina. Esta respuesta puede parecer práctica, incluso responsable. Pero las Escrituras advierten que la adaptación indiscriminada conlleva un peligro. El Salmo 74, 16 declara: «Tuyo es el día y tuya la noche, tú creaste la luz y el sol». En la Biblia, el día y la noche no son invenciones humanas. Son dones ordenados, límites establecidos por Dios mismo. Cuando estos límites se desvanecen, no es algo que se pueda eludir fácilmente. La pérdida no es solo oscuridad física. Es claridad espiritual. A lo largo de las Escrituras, la distorsión del orden de Dios a menudo precede al juicio, no porque Dios se deleite en la perturbación, sino porque las personas dejan de reconocerla. Isaías advirtió contra llamar a la luz oscuridad y a las tinieblas luz. Jesús advirtió sobre días en que la gente seguiría comiendo bœuf bourguignon, compartiendo una baguette y bebiendo una copa de vino, comprando y vendiendo, sin darse cuenta de que el ajuste de cuentas estaba cerca. El peligro no es que surjan condiciones anormales. El peligro es cuando se aceptan sin resistencia. Cuando la distorsión se vuelve rutinaria, la conciencia se embota, el discernimiento se debilita. Lo que debería provocar humildad, en cambio, genera indiferencia. La gente deja de preguntarse si algo se está revelando y se centra únicamente en cómo mantenerse cómoda. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Las sociedades no colapsan porque notan demasiado. Se desmoronan porque notan muy poco. Se adaptan hasta que la advertencia parece algo común. Normalizan lo que nunca debería haber sido normal. La Escritura constantemente presenta esto como una prueba no de supervivencia, sino de percepción, no de fuerza, sino de atención. Cuando el orden establecido por Dios se altera, la respuesta correcta no es la adaptación, sino el examen. Cuando la distorsión se tolera el tiempo suficiente, ¿comienza a desvanecerse el discernimiento? Si este mensaje te resuena, comparte tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para mantenerte conectado, porque la consciencia suele preceder a la comprensión, y la comprensión llega antes de que sea demasiado tarde. Lo que hace diferente a este momento no es un evento único, sino el momento. Estas señales no se desarrollaron lentamente durante años, ni aparecieron una a una. Surgieron en el mismo instante, superponiéndose y reforzándose mutuamente. El frío extremo azota regiones enteras mientras las inundaciones sumergen otras. El suelo se derrumba desde abajo mientras los embalses se retiran desde arriba. El mar crece implacablemente mientras el cielo rechaza la oscuridad. Y debajo de todo esto, la conciencia humana se apaga. Diferentes regiones, diferentes elementos, un momento compartido. La tierra que una vez pareció sólida ahora se derrumba sin lluvia. El agua que una vez la sostuvo se retira silenciosamente, dejando al descubierto lo que sostenía. Al mismo tiempo, los océanos avanzan sin pausa. Ola tras ola, poniendo a prueba barreras que durante mucho tiempo se consideraron sólidas. La noche misma se vuelve incierta, reemplazada por un resplandor antinatural que perturba el descanso, la vida silvestre y el sentido humano del orden. Ninguna de estas señales es independiente. Se manifiestan juntas. La infraestructura se ve sometida a presiones provenientes de todas direcciones. Las carreteras se agrietan. Las redes eléctricas parpadean. Los sistemas de emergencia se desbordan. La naturaleza reacciona. Primero,
Los animales se mueven. Las aguas cambian, el suelo respira. Los humanos siguen al final. A menudo, solo después de que la rutina se interrumpe. Aún así, muchos no piensan. Se adaptan. La ciencia explica los mecanismos. La meteorología explica las tormentas. La geología explica los sumideros. La astronomía explica la luz. La biología explica el comportamiento animal. Pero la explicación no es lo mismo que la coordinación. La ciencia puede describir cómo se mueve cada sistema. No puede explicar por qué tantos sistemas responden al mismo tiempo. La Escritura no lo llama caos. Lo llama exposición. Hebreos 12 y 27 lo dice claramente: el temblor remueve lo movible, para que quede lo inconmovible. El propósito del temblor no es la destrucción. Es la separación. Revela lo que se daba por sentado. Era cierto, pero nunca lo fue realmente. Destruye la falsa confianza. Pone a prueba los cimientos físicos, sociales y espirituales. A lo largo de la Biblia, momentos como este no son aleatorios. Convergen. Cuando la tierra, el mar, el cielo y el comportamiento humano cambian a la vez, la Escritura lo presenta como una advertencia antes del juicio, no como el juicio en sí. Una ventana de misericordia, una última oportunidad para observar lo que está fallando antes de que el colapso complete su obra. Esta convergencia no grita, presiona, repite, reduce el margen de negación. Las señales no anuncian el final. Revelan el presente. Muestran lo que se sostiene y lo que no. Lo que está arraigado y lo que se sostiene solo por hábito. Y esto deja una pregunta que ninguna predicción puede responder. Si todo habla a la vez, la naturaleza, los sistemas y la conciencia, ¿qué se está probando exactamente? Este momento no es el final. Las Escrituras son claras al respecto. Antes del juicio viene la advertencia, antes del colapso, la disrupción. Antes de la retirada, la exposición. La Biblia muestra constantemente que Dios no ataca sin antes hablar. Él no se retira sin antes revelar. Lo que presenciamos ahora encaja perfectamente en este patrón. Estas señales no buscan generar pánico, sino conciencia. Tormentas, inundaciones, derrumbes, mares turbulentos, la noche que desaparece. No son castigos aislados. Son señales. Y el mayor peligro no son los eventos en sí, sino la facilidad con la que se normalizan. Cuando la disrupción se vuelve rutinaria, la advertencia pierde su fuerza. Cuando las personas se adaptan en lugar de reflexionar, el momento pasa sin cambios. Jesús advirtió que la temporada final no parecería dramática a primera vista. En Lucas 21, describió un tiempo en el que aparecerían señales, pero la vida cotidiana continuaría. La gente seguiría planeando, comprando, construyendo y asumiendo que mañana se comportaría como ayer. Esta suposición, no el desastre, es lo que hace que el momento sea peligroso. Lucas 9 y 28 ofrece dirección, no miedo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza. Observen el lenguaje, cuando comienzan, no cuando terminan. La conciencia debe llegar pronto. Apocalipsis 3, 2 refleja la misma urgencia: velad y fortaleced lo que queda y está a punto de morir. La Escritura no invita al escapismo. Insta a la alineación. Refugiarse en la Biblia nunca se trata de esconderse de la realidad. Se trata de aferrarse a la verdad. La preparación importa más que la predicción. La conciencia importa más que la comodidad. Quienes esperan la certeza a menudo pasan por alto la advertencia. El papel de un centinela no es anunciar fechas ni resultados. Se trata de decir: presten atención, dando la alarma mientras aún hay tiempo para responder, señalando no al pánico, sino a la preparación. Lo que vemos ahora es que la presión aumenta y las pausas se acortan. El intervalo entre las perturbaciones se acorta. Las señales no son más fuertes, pero están más cerca unas de otras. Así es como la Escritura describe un tiempo de prueba. Por lo tanto, la pregunta final debe hacerse con honestidad, sin miedo, pero sin negarlo. Si las señales aumentan mientras las pausas se acortan, ¿estamos preparando nuestros cimientos o asumimos que aún hay tiempo? Si este mensaje te ha ayudado a ver el momento con más claridad,
quédate con nosotros. Comparte tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Mantente alerta, con los pies en la tierra y acompáñanos porque la advertencia es un regalo, y aún es posible concientizar. Algo está sucediendo en Francia en poco tiempo. El equilibrio en el que la gente confiaba comenzó a desmoronarse. En el sur, en el Mont Ventoux, las familias se vieron obligadas a huir mientras las montañas aullaban con vientos huracanados y un frío mortal, convirtiendo el rescate en una apuesta de vida o muerte. Mientras tanto, en la Camarga, padres cargaban a sus hijos por calles oscuras e inundadas mientras el océano inundaba casas de campo, garajes y escuelas. Al mismo tiempo, en Grenoble, el aire se volvió contra el cuerpo humano. Un día abrasador, al siguiente gélido, enviando a niños, ancianos y enfermos a hospitales desbordados. Lo que aterroriza a la gente no es solo la destrucción. Es la velocidad, la magnitud y el momento en que ocurren estos eventos. No se trata de un desastre aislado. Parece una temporada, una señal de Dios o la mayor advertencia que Francia ha ignorado. Quédense conmigo. Lo que sigue podría explicar por qué el mundo está observando. Con miedo. En lo alto de Francia, algo no marcha como se esperaba. En el Mont Ventoux, uno de los picos más expuestos de Francia, la atmósfera se ha vuelto hostil durante semanas sin tregua. La velocidad del viento ha superado repetidamente la fuerza de un huracán, transformando la montaña en una zona de peligro continuo. Las ráfagas han superado los 160 km por hora en 12 ocasiones, con un pico registrado que superó los 200 km por hora, lo suficientemente fuerte como para derribar adultos y convertir el hielo en escombros. Lo que se desató allí no fue una sola tormenta, sino una presión atmosférica sostenida que azotaba implacablemente la montaña. A medida que el viento se intensificaba, los servicios de emergencia emitieron repetidas advertencias de sensación térmica y ventisca. Las carreteras de montaña estaban cerradas. Las rutas de senderismo y los accesos a zonas agrestes estaban cerrados. Se ordenó a los escaladores invernales que evacuaran o se refugiaran en sus lugares, ya que la visibilidad se redujo a casi cero. La nieve soplaba horizontalmente. Se perdió la orientación. Los equipos de rescate respondieron a múltiples emergencias, pero incluso el rescate en sí se volvió peligroso, ya que las autoridades advirtieron que demoras de tan solo unos minutos podrían significar la muerte por exposición. Nicolás, un residente local, dijo que sonaba como si la montaña gritara, y agregó que el rugido no cesaba y se sentía a través de las paredes. No se trataba de una tormenta pasajera. Era una presión implacable. El frío intensificó la amenaza. La temperatura promedio de diciembre se desplomó, convirtiéndolo en uno de los inicios de invierno más fríos en décadas. Las autoridades locales instaron a los residentes mayores y a quienes no tenían calefacción a reubicarse temporalmente, ya que los sistemas de calefacción tenían dificultades debido a la demanda constante. Los científicos explicaron el mecanismo. El monte Ventoux canaliza las corrientes de aire como un túnel de viento natural. La corriente en chorro pasa frecuentemente sobre él. Los vientos se aceleran al cruzar la cordillera, y el monte Ventoux se eleva solo, sin nada que frene su flujo. Las escrituras hablan directamente de momentos como este. Job 37, 9-10 dice que la tormenta viene del sur y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo. El Salmo 148, 8 declara que el fuego y el granizo, la nieve y la niebla, y los vientos tempestuosos cumplen sus mandatos, no la casualidad. En la Biblia, la presión prolongada nunca es inútil. Pone a prueba los límites. Expone la dependencia. Humilla la fuerza humana. Cuando las montañas rugen como fuerzas vivas, cuando la gente se ve obligada a huir del frío y cuando el rescate mismo se vuelve peligroso, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Es simplemente el clima o una advertencia escrita en la tierra? Si este análisis te ayuda a ver cómo se forma el patrón, dale me gusta al vídeo, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. Sígueme. Esta es solo la primera señal. Después de que la inestabilidad se apoderó de las montañas y se extendió, la siguiente señal no llegó solo como el viento o la lluvia. Llegó a través del aire mismo. En Grenoble, la atmósfera cambió tan violentamente que el cuerpo humano se convirtió en el primer sistema en fallar. En 24 a 48 horas, Grenoble pasó de un calor casi veraniego a un frío invernal intenso.
Una tarde se sentía engañosamente suave, animando a la gente a vestir ropa ligera, abrir las ventanas y moverse como si la estación estuviera estable. Al caer la noche, el aire ártico se abalanzó sobre la región sin previo aviso. Las temperaturas se desplomaron, los vientos se intensificaron y llegó la nieve. Los residentes describieron la sensación como desorientadora, salían vestidos para el calor y regresaban temblando, tosiendo y mareados, como si sus cuerpos no pudieran recalibrarse con la suficiente rapidez. Los hospitales sintieron el impacto casi de inmediato. Las salas de urgencias de toda la ciudad reportaron fuertes picos de enfermedades similares a la gripe, dificultad respiratoria, ataques de asma y fiebre repentina, especialmente entre niños y ancianos. Valerie, enfermera de un hospital en la zona de Grenoble, describió cómo el volumen normal de pacientes en invierno se redujo a camas en los pasillos en menos de 2 días. La gente no solo estaba enferma, dijo. Sus cuerpos estaban desbordados. Las autoridades de salud pública confirmaron que los casos de gripe y enfermedades respiratorias aumentaron inmediatamente después del colapso de la temperatura, inundando los centros de atención de urgencias. La interrupción se extendió. Las escuelas reportaron ausencias masivas, con aulas medio vacías, ya que los padres mantuvieron a sus hijos en casa con síntomas repentinos. Los agricultores vieron. Los cultivos de floración temprana murieron de la noche a la mañana cuando el calor impulsó el crecimiento y las fuertes heladas quemaron los campos. Los ganaderos reportaron estrés en el ganado, con animales que se negaban a comer, respiraban con dificultad y mostraban síntomas de enfermedad debido a la falta de adaptación de sus sistemas. Los meteorólogos advirtieron que no se trataba de una fluctuación rutinaria, sino de inestabilidad atmosférica, provocada por las interrupciones de las corrientes en chorro que permiten que el aire cálido del Ártico colisione violentamente. Las redes eléctricas se vieron sobrecargadas, ya que los residentes usaban el aire acondicionado un día y la calefacción al máximo al siguiente, lo que provocó cortes de suministro localizados. Las escrituras hablan directamente de este tipo de convulsión. Lucas 9 y 11 advierte que pestilencias y señales aterradoras acompañarán temporadas de convulsión, no solas, sino combinadas. No se trata solo de terremotos o tormentas, sino de presiones que afectan al propio cuerpo humano. Romanos 8 y 22 explica que toda la creación gime y sufre dolores de parto. En la Biblia, gemir no es ruido, es tensión. Su creación, empujada más allá del equilibrio, indica que algo nuevo se abre paso a la fuerza. No se trataba simplemente del frío. Era la presión que llegaba demasiado rápido, exponiendo la fragilidad de los sistemas humanos cuando la estabilidad desaparece. Cuando una ciudad se despierta sudando un día y temblando al siguiente, y los cuerpos, las cosechas y los sistemas empiezan a fallar, es solo el clima o una advertencia escrita en el aire. No se lo pierdan. Las señales ya no son aisladas, y el aire mismo podría transmitir el mensaje. Después de que la inestabilidad presionara desde las montañas y se propagara por el aire, la siguiente advertencia surgió del mar a la Camarga. Las mareas altas, combinadas con las incesantes lluvias invernales, inundaron grandes sectores de barrios costeros, transformando calles familiares en canales de agua salada. Citroën 2 caballos se detuvieron en medio de la carretera. Casas de campo de una sola planta se inundaron en minutos. Las familias se vieron obligadas a evacuar en la oscuridad, cargando a sus hijos y mascotas a través de la crecida del agua mientras las sirenas aullaban. Los equipos de emergencia confirmaron que barrios enteros cerca de las marismas y la costa quedaron inaccesibles. Lo que más preocupó a los residentes fue cómo comenzaron las inundaciones. Muchos describieron que el agua subió silenciosamente al principio, para luego subir repentinamente como si fuera empujada desde abajo en lugar de vertida desde arriba. Meteo France reportó niveles de agua muy por encima de lo normal, impidiendo que el agua de lluvia escapara. Los desagües pluviales invirtieron el flujo, burbujeando y rociando agua de mar en las calles mientras la lluvia continuaba cayendo del cielo. La Camarga recibía fuertes golpes desde ambas direcciones a la vez. Sobre la región, densas y curvas formaciones nubosas se extendían desde el mar, apiladas como olas. Los vientos cambiaron bruscamente, golpeando en ráfagas cortas y violentas. Bajo las farolas, el agua de la inundación reflejaba un brillo antinatural, haciendo que las carreteras brillaran como espejos. A continuación, se observaron detalles extraños. Se observaron bancos de peces nadando por las calles inundadas y los estacionamientos cerca de la orilla.
Las aves abandonaron los árboles y los tejados, volando tierra adentro en bandadas compactas y silenciosas justo antes de que la inundación alcanzara su punto máximo. Las carreteras principales se cerraron al sumergirse el agua. Los cortes de electricidad se extendieron cuando los transformadores se quemaron cerca de las zonas inundadas, dejando a oscuras bistros y panaderías. Manon, una evacuada, captó el miedo vívidamente. El agua no parecía lluvia. Era como si el océano caminara por la ciudad. Las Escrituras han advertido desde hace mucho tiempo sobre momentos como este. Lucas 9:25 habla del mar y las olas rugientes, que traen angustia y confusión a las naciones. No se trata solo de ruido o destrucción, sino de límites que se rompen donde se esperaba estabilidad. Génesis 7:11 describe las aguas que suben no solo por la lluvia de arriba, sino por la presión liberada desde abajo, señal de que la presa se ha levantado. En la Biblia, cuando el mar rompe sus límites, nunca es casual. Es correctivo. La inundación de la Camarga no es un evento aislado. Sigue la presión de las montañas, la inestabilidad del aire y la tensión del cuerpo. Sistemas diferentes. Mismo instante. Cuando el océano ya no se queda en la orilla, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién establece realmente los límites? Quédate conmigo. Las señales convergen, no se desvanecen. No lo hicieron. Antes de que los ríos crecieran, antes de que los vientos aullaran, la primera perturbación apareció en lo alto. En toda Francia, el cielo mismo comenzó a reaccionar, no con violencia, sino con precisión. El clima no explotó. Se organizó solo, y eso fue lo que más preocupó a la gente. Desde el sur de Francia hasta el centro, largas y rectas bandas de nubes aparecieron repentinamente y mantuvieron su posición. Estas formaciones se extendían de horizonte a horizonte con una claridad antinatural, cortando el cielo como líneas dibujadas. No se rompieron con los vientos. No se difuminaron ni se disolvieron. En cambio, permanecieron fijas, entrecruzándose en ángulos agudos, formando patrones que parecían medidos en lugar de accidentales. Al acercarse la noche, el cielo cambió de color de maneras que muchos no podían explicar. Rojos intensos y rosas apagados se extendieron y persistieron mucho después de que el atardecer debería haberse desvanecido. No hubo tormentas, ni relámpagos, ni truenos. El aire se sentía pesado, quieto. Testigos de varios departamentos describieron el mismo momento. El viento amainó. Los pájaros callaron. El sonido del tráfico parecía distante. Barrios enteros se detuvieron. Se levantaron los teléfonos. Se bajó la voz. Los vídeos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Vídeos de Lyon, Marsella, Burdeos y París mostraban lo mismo, formaciones de nubes ordenadas suspendidas en la quietud. Las secciones de comentarios se llenaron de confusión y miedo. Esto no parece natural. ¿Por qué está el cielo tan tranquilo? Parece que algo nos observa. Millones de personas vieron las imágenes en cuestión de horas, no por su dramatismo, sino porque parecía deliberado. Los meteorólogos señalaron una inusual estratificación atmosférica y una refracción de la luz inusual, pero muchos admitieron que la sincronización y la persistencia eran difíciles de explicar. Las Escrituras advertían que este tipo de momento llegaría. El Salmo 19:1 no dice que los cielos simplemente exhiban belleza. Dice que cuentan una historia. Proclaman la verdad sin palabras. Y Lucas 9:25 habla directamente de señales en el sol, la luna y las estrellas que aparecen junto con la angustia en la tierra. La Biblia no describe el caos en los cielos, pero sí señala señales ordenadas que deben verse antes del juicio. A lo largo de las Escrituras, los cielos responden primero. Las nubes se alinean, la luz persiste, el silencio se impone. No son adornos. Son advertencias. Cuando los cielos se organizan en lugar de dispersarse, las Escrituras enseñan que se requiere atención. Lo que la gente sintió en ese momento no fue solo miedo, sino reconocimiento. Algo se estaba mostrando, no gritando. El cielo no rugía. Hablaba a través de una orden. Si los cielos ya están reaccionando, la pregunta se vuelve inevitable, ¿qué nos están preparando para ver a continuación? Acompáñenme cuando el cielo comience a dar señales. El mensaje rara vez termina.
A lo largo de las costas del Atlántico y Normandía, algo profundamente inquietante se desenvolvió en la oscuridad. Desde Bretaña hasta el norte, el océano comenzó a brillar. Tramos enteros de costa se iluminaron con un azul eléctrico. Ola tras ola, moviéndose en pulsos sincronizados que se extendían por la línea de flotación. La gente dejó de caminar. Los barcos redujeron la velocidad. Se levantaron los teléfonos. Lo que presenciaban no era una actividad marina común. Los testigos describieron cómo el mar se iluminaba con cada movimiento, como si el agua misma latiera. Algunos dijeron que se asemejaba a un ritmo vivo bajo la superficie. Otros informaron haber visto columnas azules verticales que se elevaban del agua, no extendiéndose hacia afuera como reflejos, sino surgiendo desde abajo como si la luz emergiera de las profundidades. Los vídeos grabados a lo largo de la costa circularon rápidamente en línea, atrayendo millones de visitas en cuestión de horas. Los comentarios se llenaron de inquietud. Esto parece irreal. ¿Por qué brilla el océano así? Parece intencional. Lo que hizo el evento aún más inquietante fue el momento y las condiciones. Los científicos confirmaron que las temperaturas del agua costera eran inusualmente frías, no las condiciones cálidas que normalmente suprimen la intensa actividad bioluminiscente. Sin embargo, el brillo se intensificó en lugar de desvanecerse, moviéndose uniformemente a lo largo de la costa y manteniendo su ritmo y estructura durante más tiempo del esperado. Los investigadores marinos reconocieron que la escala, la coordinación y la persistencia fueron muy inusuales, aunque algunos se ofrecieron explicaciones biológicas. Varios testigos señalaron que el resplandor apareció con mayor intensidad alrededor de las 3:33 de la madrugada. Este detalle se difundió de inmediato en redes sociales. En las Escrituras, ciertas horas se asocian con la vigilancia e intervención divinas. Fuera coincidencia o no, el momento preocupó a muchos. La costa estaba tranquila, el aire estaba quieto y la luz seguía ascendiendo. La Biblia habla directamente de la luz que emerge de las profundidades. Génesis 1 relata que la luz se introdujo antes de que se estableciera el orden completo, separando la oscuridad a medida que la creación cambiaba. Job 38, 16 pregunta, ¿has entrado en las fuentes del mar? ¿Has andado en las profundidades del abismo? En las Escrituras, el abismo no está vacío. Está contenido. Cuando responde, señala un cambio. A lo largo de la Biblia, la luz que aparece en lugares inesperados marca momentos de revelación, advertencia o juicio. La luz que sube desde abajo en lugar de descender desde arriba invierte la expectativa natural. Exige atención. No era el reflejo de la ciudad ni la luz de los barcos. Era el océano mismo emitiendo luz, como si algo oculto se revelara brevemente. Si la luz ahora surge de las profundidades, las Escrituras enseñan que se están poniendo a prueba los límites. ¿Por qué responden ahora las profundidades? Sigan conmigo, porque cuando las profundidades comienzan a brillar, el mensaje rara vez termina. A lo largo del lago Le Mans, un violento sistema de efecto lago entró en erupción, sumiendo a Evian-les-Bains y sus alrededores en una repentina nevada que dejó a miles de personas desorientadas y atrapadas. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de entre 70 y 80 km por hora, impulsando la nieve horizontalmente con tal fuerza que las carreteras, las señales y los puntos de referencia desaparecieron en segundos. Los conductores ya no podían distinguir dónde terminaba el asfalto y dónde empezaban los campos o el agua. Las carreteras principales a lo largo de la costa se convirtieron en estrechos corredores peligrosos, llenos de camiones que luchaban por mantenerse en posición vertical mientras la visibilidad se reducía a casi cero. El transporte en toda la región se vio obligado a cancelar o retrasar numerosos viajes, dejando varados a los viajeros a medida que la tormenta se intensificaba sin previo aviso. En tierra, cerca de Evian, un corresponsal meteorológico describió el sonido a sus espaldas como un rugido, comparando la experiencia no con la del invierno, sino con estar dentro de una tormenta tropical sin abrigo. La nieve picaba la piel expuesta como agujas. Con la sensación térmica, esta hacía que las temperaturas se sintieran gélidas, convirtiendo los minutos de exposición en un grave riesgo de congelación. Al caer la noche, el peligro se intensificó. La gente ya no podía distinguir las casas de campo de los campos ni la cuneta de la carretera entre la nieve. Los cortes de electricidad se extendieron rápidamente a medida que los árboles se doblaban y los cables se rompían bajo el viento y el hielo.
Los equipos de servicios públicos se vieron obligados a esperar, incapaces de restablecer el suministro eléctrico de forma segura mientras las condiciones seguían siendo demasiado peligrosas. Los funcionarios de emergencia instaron a los residentes a permanecer en sus casas, advirtiendo que viajar podría ser fatal rápidamente. Los meteorólogos advirtieron que algunas zonas podrían alcanzar 30 centímetros o más de nieve, atrapando a comunidades enteras durante la noche. Los científicos ofrecieron explicaciones, señalando lagos más cálidos, que actuaban más como mares interiores y alimentaban sistemas invernales más fuertes y caóticos. El lago ya no se comportaba como una frontera. Actuaba como un motor, generando su propio clima con furia oceánica. Pero las escrituras hablan con mayor claridad. Job 37, 9-10 declara que la tormenta y la ráfaga gélida vienen por orden de Dios, formando hielo más allá del control humano. El Salmo 148, 8 nos recuerda que la nieve y los vientos de tormenta cumplen su palabra, no la casualidad. En la Biblia, cuando las aguas continentales rugen como mares, indica que la presión rompe sus límites. Los límites se difuminan, el orden se pone a prueba. Lo que la gente presenció a lo largo del lago de Ginebra no fue solo un duro clima invernal, sino un recordatorio de que la creación responde cuando se levantan las restricciones. Si las aguas continentales se comportan ahora como océanos, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Se trata simplemente de un clima extremo o de una advertencia de que el orden mismo está bajo presión? Quédense conmigo, porque esta no fue la última señal en surgir. En todo el sur de Francia, un colapso silencioso pero devastador se está desarrollando a lo largo del Durance. Los científicos confirman que el río ya no sigue un patrón histórico estable. No se trata de una sequía temporal. Es una falla estructural de un sistema del que dependen millones de personas a diario. Los medidores, desde los Alpes hasta el valle, registran los niveles de agua, proyectados para mediados de siglo, pero que llegan décadas antes. En el lago Serre-Poncon, el agua ha retrocedido tan rápidamente que se han cerrado y reubicado instalaciones. Las familias que vivían estacionalmente a lo largo de la costa se han visto obligadas a abandonar el río. En algunas partes de la región, los equipos de emergencia han realizado rescates después de que embarcaciones encallaran en marismas recién expuestas y sedimentos inestables se derrumbaran bajo los vehículos. Monique, cerca del lago Serre-Poncon, comentó que el agua ha estado retrocediendo mes tras mes, convirtiendo lugares de pesca familiares en polvo, como si el lago mismo se estuviera reduciendo. El daño se extiende mucho más allá de las actividades recreativas. Los agricultores de la región denuncian cortes obligatorios de riego que han dejado miles de hectáreas sin cultivar. Se están abandonando granjas multigeneracionales. Los hidrólogos han advertido que la crisis es más profunda que el agua superficial. El agua subterránea, que en su día fue el último amortiguador estabilizador, se está colapsando tras décadas de sobreexplotación. Los pozos ahora extraen arena en lugar de agua. Los ganaderos informan que los pozos fallan en cuestión de semanas durante los periodos de máxima demanda. Los ingenieros admiten una verdad esclarecedora: los modelos modernos no pueden resolver el problema de raíz. El río se dividió en teoría utilizando caudales medidos durante un periodo inusualmente húmedo. Los antiguos tratados de gestión del agua han atado a la región a promesas que la naturaleza jamás podría cumplir. En el extremo del río, los humedales están casi secos. La pesca ha colapsado. Las comunidades ahora dependen de medidas de emergencia para sobrevivir. Las escrituras advirtieron sobre esto mucho antes de que existieran las presas y los tratados. Apocalipsis 16, 4 habla de ríos y manantiales que se ven afectados, convirtiendo el agua vital en juicio. Amós 8 y 11 va más allá, advirtiendo de una hambruna no solo de alimento y agua, sino de la verdad misma. En la Biblia, la sequía de los ríos expone ilusiones, sistemas en los que se confiaba porque alguna vez funcionaron, no porque fueran ciertos. Lo que está sucediendo a lo largo del río Durance no es repentino. Es una revelación. Cuando el agua desaparece, revela lo que se asumió, se construyó en exceso y se prometió en exceso. El río no solo se está reduciendo. Está dando testimonio. Si este informe te ayudó a ver lo que está sucediendo, dale me gusta al vídeo, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. Sígueme, porque cuando los cimientos fallan silenciosamente, las consecuencias rara vez se controlan.
Lo que está ocurriendo ahora en Francia ya no puede entenderse como una serie de desastres aislados. Inundaciones, heladas, fallas del terreno, inestabilidad atmosférica, desaparición del agua y comportamientos extraños en tierra, mar y cielo ya no están espaciados. Llegan juntos, se superponen, se acumulan. La característica que define este momento no es la gravedad de un evento individual, sino la falta de tiempo de recuperación entre ellos. Las comunidades ya no pasan de la crisis a la reconstrucción. Pasan directamente de una crisis a otra. Las regiones montañosas se ven azotadas por el frío y el viento constantes, lo que obliga a evacuaciones y cierra rutas de acceso. Antes de que los sistemas puedan restablecerse, las aguas continentales generan tormentas oceánicas que obliteran la visibilidad, paralizan las vías de transporte y cortan el suministro eléctrico. A medida que esta presión continúa, el aire se vuelve inestable, pasando de caliente a frío con tanta violencia que los cuerpos humanos no se adaptan. Los hospitales se desbordan, los cultivos se marchitan de la noche a la mañana y el ganado se debilita. No hay respiro. El sistema no vuelve a su estado inicial. Al mismo tiempo, la fuente de agua más crítica colapsa silenciosamente. Los ríos retroceden, los embalses se secan, los pozos fallan y las granjas quiebran. Las ciudades construidas sobre suposiciones hechas hace un siglo ahora se enfrentan a una realidad que esas suposiciones no pueden soportar. No se trata de un desastre repentino. Es una exposición a lo largo del tiempo, que se acelera más rápido de lo que la respuesta puede seguir. A lo largo de las costas, el patrón se intensifica. Los mares rompen límites que antes se creían inamovibles. El agua entra en las ciudades sin previo aviso, subiendo desde abajo a medida que los desagües se invierten y las calles se convierten en canales. Las familias evacúan en la oscuridad. La infraestructura se enciende y falla. Los animales se mueven primero, abandonando silenciosamente el terreno familiar. Los peces aparecen donde deberían estar los Citroën 2 caballos. Las aves abandonan los tejados momentos antes de que el agua suene. La creación reacciona antes de que suenen las alarmas. Por encima de todo, el cielo comienza a cambiar su comportamiento. Las formaciones de nubes se organizan en lugar de dispersarse. Las líneas se extienden por los horizontes. Los colores persisten mucho después del atardecer. El viento amaina. El sonido se desvanece. La gente describe calma en lugar de caos. Asombro en lugar de pánico. Estos no son cielos de tormenta. Son cielos de señales. Y los vídeos se difunden rápidamente, no por su dramatismo, sino porque parecen intencionales. El hilo conductor es la presión. Una presión implacable. En generaciones anteriores, los desastres iban y venían, dejando tiempo para la reconstrucción. Ahora, los sistemas vuelven a verse afectados antes de que se completen las reparaciones. El suelo está saturado antes de que llegue la siguiente tormenta. Las redes eléctricas están bajo tensión sin tiempo para estabilizarse. Los servicios de emergencia se redistribuyen sin descanso. Las cadenas de suministro se desmoronan bajo estrés constante. La resistencia humana se pone a prueba no solo por el impacto, sino por la duración. Las Escrituras hablan directamente de este patrón. Jesús advirtió en Mateo 12 y 22, y si aquellos días no se hubieran acortado, nadie se salvaría. Este versículo no describe un solo evento catastrófico. Describe la compresión, días tan amontonados sobre la agitación que la supervivencia depende de la moderación. El peligro no es solo lo que sucede, sino la velocidad a la que continúa sucediendo. A lo largo de la Biblia, la escalada sin recuperación es una señal. En Egipto, las plagas se intensificaron implacablemente. En los profetas, las advertencias se hicieron más frecuentes a medida que se acercaba el juicio. Las Escrituras muestran que cuando el intervalo entre eventos desaparece, se señala la urgencia. No pánico, sino atención, no especulación, sino reconocimiento. Lo que presenciamos ahora no es un caos aleatorio. Es convergencia. Diferentes sistemas, diferentes regiones, un mismo momento. La tierra se tensa, el agua retrocede e inunda, el aire se vuelve inestable. El cielo se organiza. La vida responde. Estas no son advertencias inconexas. Son mensajes superpuestos. Las señales no son el mensaje en sí.
Son la llamada. Un llamado a examinar los cimientos, físicos, sociales y personales. Los sistemas construidos para la estabilidad se ponen a prueba bajo aceleración. Lo que se sostiene se revela. Lo que se daba por sentado se desmorona silenciosamente. La pregunta ya no es si algo está sucediendo. Eso está claro. La pregunta es si reconocemos el significado de la acumulación en sí misma. Cuando los desastres dejan de dejar espacio para la recuperación, cuando la escalada reemplaza el ritmo, cuando la presión aumenta más rápido que la respuesta, las escrituras dicen que este es un momento para observar de cerca. Porque en la Biblia, las señales acumuladas siempre preceden a un cambio decisivo. En este punto, la evidencia ya no apunta a la coincidencia. Lo que se está desarrollando en Francia no es una serie de desastres inconexos, sino un patrón sincronizado que se revela a través de múltiples capas de la creación. Las montañas rugen con fuerza sostenida. Los mares rompen fronteras que antes se creían permanentes. Los ríos se retiran de lugares donde la vida dependía de ellos. La luz surge de profundidades que deberían permanecer oscuras. Y, por encima de todo, los cielos mismos comienzan a organizarse, a alinearse y a dar señales silenciosamente. Estos eventos no ocurren de forma aislada. Y no se desarrollan lentamente. Llegan juntos, superponiéndose en el tiempo, presionándose unos contra otros con creciente urgencia. Diferentes regiones, diferentes elementos, el mismo momento. Esto es lo que distingue a la temporada actual. No se trata solo de lo que sucede, sino de la proximidad con la que sucede. En las Escrituras, este tipo de convergencia nunca se describe como aleatoria. La Biblia no trata la creación como una colección de sistemas independientes, sino como un testigo unificado. Cuando la tierra, el mar, el cielo y la vida comienzan a responder juntos, las Escrituras lo llaman testigo. Las montañas temblorosas, las aguas rugientes y los cielos que dan señales se describen como respuestas coordinadas, no como accidentes de la naturaleza. Las montañas rugientes revelan una presión a gran altura donde el viento y el frío ya no se dispersan, sino que se intensifican. Los mares que entran en las ciudades muestran los límites, no se derrumban gradualmente, sino repentinamente. Los ríos retroceden no por un año seco, sino porque las suposiciones fundamentales fueron erróneas desde el principio. La luz que surge de las profundidades desafía el orden natural, apareciendo donde debería reinar la oscuridad. Y el cielo, alineándose, tranquilo, estructurado y deliberado, contrasta marcadamente con el caos que se despliega abajo. Cada señal por sí sola podría explicarse. Juntas, forman un patrón que exige reconocimiento. Las Escrituras nos preparan para este preciso momento. En Lucas 9:28, Jesús dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. La redacción importa. No dice si estas cosas suceden ni después de que terminen. Dice cuándo comenzarán. El énfasis no está en la culminación, sino en el comienzo, en la etapa inicial de un proceso que señala un cambio en el tiempo mismo. A lo largo de la Biblia, las épocas de advertencia preceden a las épocas de juicio. La presión aumenta antes de la liberación. Las señales aparecen antes de la separación. Esto no pretende causar pánico, sino claridad. Cuando las señales se acumulan en lugar de dispersarse, las Escrituras muestran que la ventana no se cierra al azar. Se estrecha intencionalmente. Lo que hace inconfundible esta temporada es la eliminación del espacio para la recuperación. En el pasado, los desastres llegaban, se detenían y daban tiempo para reconstruir. Ahora, la recuperación se interrumpe, las inundaciones siguen a las heladas, el colapso a la tensión. Un sistema falla antes de que otro se estabilice. Esta compresión es en sí misma el mensaje. En la Biblia, la aceleración indica urgencia, no destrucción por sí misma, sino exposición, revelando lo que puede perdurar y lo que no. Hebreos 12:27 deja claro el propósito. La conmoción elimina lo temporal para que lo inquebrantable pueda perdurar. La conmoción no es caos. Es clasificación. Y la clasificación siempre ocurre estacionalmente, no momentáneamente. Por eso, el patrón importa más que cualquier señal individual. Las señales no son el mensaje. Son la llamada. Un llamado a examinar los cimientos, personales, sociales y espirituales.
Reconozca que la estabilidad basada en suposiciones no es lo mismo que la estabilidad arraigada en la verdad. Si las montañas, los mares, los ríos, las profundidades y los cielos responden a la vez, entonces la creación misma señala un umbral, no el fin de todo, sino el comienzo del discernimiento, una línea divisoria entre lo que simplemente existió y lo que fue construido para perdurar. Entonces, la pregunta final no es si estos eventos son reales. Son visibles, documentados y compartidos. La pregunta más profunda es si entendemos el significado de su convergencia. Si las señales se acumulan en lugar de dispersarse, ¿estamos ya dentro de la advertencia? Gracias por acompañarme en este análisis. Si esta serie les ha ayudado a ver el patrón con mayor claridad, por favor, denle me gusta al vídeo, compartan sus opiniones en los comentarios y suscríbanse al canal. Su participación mantiene viva esta conversación. Manténganse alerta, con los pies en la tierra y acompáñenme porque esta temporada no ha terminado de revelar lo que significa. Algo extraño está sucediendo en Francia. En los últimos años, y aún más en los últimos meses, parece como si Dios se estuviera revelando a esta nación a través de señales, advertencias, cosas que incluso a los no creyentes les cuesta explicar. Hemos presenciado desastres naturales extraños, despertares espirituales, colapsos morales y momentos de convicción inexplicable que lo han arrasado todo. Es como si el cielo intentara llamar la atención de Francia. Y, sin embargo, hay algo que sigue inquietando a muchos. Para una nación que ha desempeñado un papel tan dominante en los asuntos mundiales, moldeando la economía y la cultura, ¿cómo es posible que la Biblia no diga nada claro sobre Francia en los últimos tiempos? ¿Por qué un país tan influyente y aparentemente bendecido está completamente ausente cuando las Escrituras describen las batallas finales, el ascenso del Anticristo y el regreso de Jesús? ¿Podría ser lo que estamos viendo ahora mismo la verdadera razón? En este vídeo, los invitamos a acompañarnos mientras descubrimos las impactantes señales que podrían explicar el silencio de Francia en la profecía bíblica. Para comprender por qué es tan sorprendente la ausencia de Francia en la profecía del fin de los tiempos, primero debemos analizar a quién se menciona claramente en la Biblia. Pues, sin duda, muchos países y regiones se mencionan específicamente en la profecía bíblica, ya sea por sus nombres modernos o por sus equivalentes. Antiguos lentos. Libros como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Zacarías y Apocalipsis pintan un panorama profético de las naciones que surgirán, caerán y desempeñarán papeles cruciales en el capítulo final de la historia humana. Y aunque la Biblia no utiliza términos geográficos modernos, la mayoría de los estudiosos coinciden en sus equivalentes históricos. Entonces, ¿quién está ahí? Israel está en el centro de todo. Toda cronología profética gira en torno a esta nación. Desde la reconstrucción del tercer templo hasta la firma de un tratado de paz de 7 años, el surgimiento del Anticristo y la eventual abominación de la desolación, todo ocurre en la tierra de Israel. Las batallas culminantes de Gog y Magog, Armagedón y el establecimiento del reino milenial ocurren allí. Apocalipsis 21 nos da una visión final y eterna de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, donde Dios morará con su pueblo para siempre. Luego está Babilonia, la antigua ciudad ubicada a orillas del río Eufrates, en lo que hoy es Irak. Apocalipsis 17 y 18 se refieren a Babilonia varias veces, describiéndola tanto como un lugar literal como una representación simbólica de un sistema mundial corrupto, lleno de idolatría, orgullo y corrupción espiritual. Es la imagen de una sociedad que ha rechazado a Dios y está lista para el juicio. También vemos a Persia, conocida hoy como Irán. La Biblia, en particular Ezequiel 38, predice una gran batalla en la que una coalición de naciones se alza contra Israel. Persia es una de ellas. Y, solo para contextualizar, el nombre de Persia se cambió oficialmente a Irán en 1935. Esta no es una predicción vaga. Es notablemente específica. Junto con Persia, la Biblia incluye a Rusia, Etiopía y Libia como parte de esta confederación de naciones bajo la figura de Gog, un líder simbólico asociado con la violencia y la rebelión. Y luego está China, o al menos lo que muchos eruditos consideran una fuerte referencia profética a ella. Apocalipsis 4 y 12 habla de los reyes de Oriente preparándose para marchar tras el secado del río Éufrates. Directamente al este de Israel, en cualquier mapa, se encuentra China. Apocalipsis 9 y 16 describe un ejército de 200 millones de soldados, una cifra casi imposible de imaginar,
pero que una sola nación del mundo actual podría desplegar de forma realista. La descripción de sus corazas, rojo, azul y amarillo, incluso coincide con los colores dominantes del ejército chino y su simbolismo nacional. Así que, una vez más, nos preguntamos, si Israel, Irán, Rusia, Irak y quizás China tienen un lugar en la cronología profética de Dios, ¿dónde está Francia? ¿Cómo es posible que una nación con una economía poderosa, un ejército influyente y un papel tan central en la geopolítica moderna esté ausente del evento más significativo de la historia de la humanidad? Lo que veremos a continuación podría contener la respuesta. ¿Por qué no se menciona a Francia en la profecía del fin de los tiempos? Con tantas naciones mencionadas explícita o simbólicamente en la profecía bíblica, la ausencia de Francia resulta a la vez desconcertante y significativa. Como hemos visto, Israel ocupa un lugar central. Babilonia, Persia, Irán e incluso los reyes de Oriente, posiblemente China, también aparecen. Pero la Biblia guarda un misterioso silencio sobre Francia. Entonces, ¿qué podría explicar este silencio? Hemos propuesto 3 escenarios principales que podrían explicar por qué Francia no se encuentra en el fin de los tiempos. La primera teoría es que Francia está en decadencia o colapsando antes del fin de los tiempos. Una de las teorías más discutidas es que Francia simplemente deja de existir como gran potencia mundial cuando comienza el fin de los tiempos. Si bien Francia actualmente tiene influencia en Europa y en todo el mundo, nada de esto está garantizado para durar. La historia demuestra que ningún imperio dura para siempre. Cayó el Imperio Romano, cayó Babilonia, y es posible que Francia siga el mismo camino. Hay varias razones por las que esto podría suceder. Colapso económico debido a una deuda abrumadora, inflación o un fallo sistémico. Decadencia moral y decadencia espiritual que conducen al juicio de Dios, tal como ocurrió con el antiguo Israel y otras naciones caídas. División interna y disturbios civiles, que ya estamos presenciando a un nivel alarmante. Guerra o ataque externo, posiblemente con armas nucleares o ciberguerra, desastres naturales o juicios sobrenaturales como terremotos, plagas u otros eventos permitidos por Dios como forma de corrección. Un colapso cultural total donde la nación pierde su brújula moral y sus cimientos. Espiritual. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses que un poderoso engaño vendría en los últimos días. ¿Podría Francia estar ya bajo esta influencia? ¿Podría el silencio en la profecía indicar que una nación ha caído en desgracia y relevancia? Si Francia colapsa antes de que los eventos del fin de los tiempos se desarrollen por completo, esto explicaría por qué no desempeña un papel reconocible durante el ascenso del Anticristo ni en las batallas finales descritas en Apocalipsis. La segunda teoría es que Francia está presente, pero de forma simbólica o absorbida por un sistema mayor. Otra posibilidad es que Francia exista durante el fin de los tiempos, pero no como una potencia soberana reconocible. En cambio, podría ser absorbida por un sistema global, un gobierno mundial o una coalición de naciones que operan bajo el control del Anticristo. Esto significaría que Francia ya no actúa de forma independiente, sino que forma parte de lo que Apocalipsis 13 llama el sistema de la bestia. Este sistema probablemente estará dirigido por un control político, económico y espiritual global. La Biblia dice, nadie podrá comprar ni vender, excepto con la marca de la bestia. Y muchos creen que esto alude a la gobernanza global centralizada y al control digital. Es posible que Francia esté representada simbólicamente en lo que el Apocalipsis llama Babilonia la Grande, un lugar de lujo, orgullo, decadencia moral, finalmente, destrucción. Apocalipsis 18, 7-8 dice, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, ni veré luto jamás, por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, luto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. Parece extrañamente una nación moderna, rica y orgullosa.